Solo solo una consulta. Sí, Hubo una persona que estuvo escribiendo una buena porción y por lo tanto no pudo llegar a tiempo el mensaje. ya, a ¿Le ver. puedo hacer la pregunta? Claro, sí, sí. Vale. Entonces, justamente una hermana comenta de que escuchó a un hermano de otra congregación indicar en su grupo que no nos deberíamos de afanar por prepararnos en otros temas que no sean los que la Biblia determina. Usando un versículo en Jeremías, indicaba que para hacer una correcta defensa del Evangelio, es Dios quien pone palabra en nuestra boca. La pregunta sería, ¿qué podemos argumentar frente a ello? Bueno, es interesante cuando Pablo en Hechos 17 está hablando a los filósofos atenienses. El apóstol Pablo cita poetas paganos, ¿no? Parte de su presentación del Evangelio. Eh, Indica que el apóstol Pablo obviamente leía más que solo la Biblia, ¿no? Entonces, la Biblia debe ser nuestra primera referencia, nuestro manual infalible, y lo tenemos que conocer muy bien. Ahora, yo entiendo que algunos a veces, con temor de que otros creyentes pasan tanto tiempo leyendo libros que no son la Biblia, entonces correctamente dicen que la Biblia debe ser nuestra prioridad, y es cierto, pero no necesita ser algo exclusivo. Podemos complementar la Biblia con otros libros escritos por creyentes que nos van a ayudar a poder presentar la fe de una mejor forma. ¿Ok? El error de pensar que solo necesito leer la Biblia es de pensar que el único cristiano en todo el mundo eres tú. Ahora, si una persona fuese el único creyente en todo el mundo, uno podría pensar, ¿para qué voy a leer otro libro? Yo soy el único cristiano. Pero si hay millones de creyentes en todo el mundo, creyentes que también conocen muy bien la Biblia y que han estudiado un tema y nos ayudan a manejar mejor un tema, sería irresponsable no usar ese material, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que el creyente no solo lea la Biblia, sino que también lea un poco de otros libros y tenga una riqueza bibliográfica, no para impresionar, no estamos para nada para impresionar, pero podemos eh, saber detalles científicos, por ejemplo, o argumentos filosóficos que nos van a ayudar en cierto contexto a presentar el Evangelio. Obviamente, estoy hablando de varios materiales que el cliente puede usar. No estamos obligados a todos tener que leer todo eso, ¿ya? Dios te va a guiar en qué libros usar. Es bueno empezar con un libro como Josh McDowell, porque Josh McDowell, él ha leído bastante y él te simplifica y resume mucha lectura suya para que tú tengas que leer un solo libro, el de él, en vez de leer muchos libros más, ¿ok? Pero creo que, aunque suena muy espiritual, solo leer la Biblia y confiar que Dios te va a dar palabra. En realidad, esa actitud sería perder la riqueza que otros creyentes nos van a ayudar a poder presentar defensa de la fe. Ok, esa era la ¿Ok? única pregunta que había. Muy Gracias. bien. Entonces, vamos a pasar a la segunda pregunta entonces. Compartir la pantalla. Eh, Aquí estamos. Muy bien. Aquí está la segunda pregunta. ¿Qué es la diferencia entre un religioso, entre comillas, y un cristiano, entre comillas? ¿Qué es la diferencia entre un religioso y un cristiano? Me imagino que la pregunta va a que en la iglesia podemos tener verdaderos cristianos, pero también podemos tener personas que aparentan ser cristianos, pero lo que tienen es simplemente una religión.
hasta la religión evangélica. ¿Cuál es la diferencia entre un religioso y un cristiano? Bueno, otra vez es un tema muy importante. Si estudiamos la historia de la iglesia, vamos a ver que durante los primeros 300 años se marcó una gran diferencia entre un cristiano y un religioso. Es decir, en el libro de los Hechos vemos una iglesia bastante fuerte en Jerusalén y luego en otra parte del Imperio Romano. Iglesias fuertes con verdaderos cristianos que tenían la vida de Cristo obrando en ellos. Esos cristianos enfrentaron el mundo pagano, mucha persecución, mucha oposición, pero como eran verdaderos cristianos, Dios iba usando su testimonio, iban ganando otros la fe cristiana, hasta que en 300 años el Imperio Romano se llenó de la iglesia. En eso el emperador romano Constantino, entre comillas, se convirtió. Decidió que ya no podía seguir peleando contra la iglesia era demasiado fuerte numéricamente, era mejor convertir a todo el imperio cristiano. Y ahí empezó el problema. Porque ahora un montón de gente se mete a la iglesia para ocupar puestos en la política. Ahí sí tenés que ser cristiano. Y lo que pasó fue que la iglesia se debilitó, se diluyó. Ahora, la iglesia siempre ha tenido un porcentaje de, entre comillas, religiosos en medio de verdaderos creyentes. Pero después de la conversión de Constantino, esa dilución se hizo garrafal y vino a haber más gente religiosa que cristiana en la iglesia. Y de ahí nace la iglesia católica, de ahí nace la iglesia ortodoxa, griega, rusa, cóptica, que tiene una tremenda religiosidad, como esta figura indica, con imágenes y luces y velas y todo lo demás, pero no tienen vida espiritual. Tienen la apariencia del cristianismo, pero no tienen vida interna. Esa es la diferencia principal. Ahora, podemos ver algo parecido en la iglesia en el Perú. Cuando el evangelio primero llegó al Perú, era muy difícil predicar el evangelio, había mucha resistencia de la iglesia católica, y si una persona, es difícil ahora, pero cuando yo primero vine al Perú hace 30 años, yo conversaba con creyentes que ya tenían 30, 40 años de creyentes. Es decir, se habían convertido por los años 40, 50. Y ellos hablaban de la iglesia con pasión y testificando de cómo los primeros cristianos sufrían, testificaban, servían al Señor. Y era obvio que en la iglesia en Perú de los años 40, 50, 60, un alto porcentaje eran verdaderos creyentes. Pero a partir del año 70 más o menos, la iglesia evangélica empezó a crecer tanto, especialmente en las ciudades, que se empezó a diluir la iglesia. Porque ahora un montón de gente empezó a ingresar a la iglesia porque le gustaba la idea de ser evangélicos, pero no tenían vida espiritual. Así que hoy en día tenemos un problema, hay que reconocer. En la gran mayoría de nuestras iglesias evangélicas hay un porcentaje, en algunos casos un alto porcentaje, de gente que es evangélicamente religiosa. Pero uno queda con la duda si son verdaderos creyentes. Esa realidad nos lleva a examinarnos personalmente. Cada creyente, cada persona en la iglesia tiene que examinarse personalmente, porque la persona sabe.
Una persona que realmente es un cristiano sabe cuándo hubo el cambio en su vida. Y la persona que solo tiene una religiosidad evangélica, esa persona también sabe que nunca ha tenido un encuentro personal con Dios. Lo desconoce. Ahora, viene a ser muy importante también para nosotros cuando vamos a evaluar. Hay dos momentos fundamentales en la vida de la iglesia. En primer lugar, ¿a quién vamos a bautizar? Es muy importante evaluar bien antes de bautizar. Debemos tratar de evitar bautizar cualquier persona que no nos convenza que realmente conoce al Señor. ¿Ok? No se trata de que terminó su curso de verdades básicas, lo vamos a bautizar, porque más o menos contesta bien la respuesta. No. Hay que evaluar bien. Y en segundo lugar, es muy importante evaluar bien a quién vamos a discipular para un liderazgo. Porque se imaginan tener como líderes en la iglesia personas que no son verdaderos cristianos, sino que solo tienen una fe evangélica externa, religiosa. Eso es lo que trae muchos problemas a nuestras iglesias. Vamos a profundizar un poco más el tema. ¿Cuáles son las marcas de un evangélico religioso? Es decir, una persona que dice ser evangélico. Una persona que está en nuestra iglesia, pero que en realidad nunca ha nacido de nuevo y no tiene una verdadera experiencia espiritual. ¿Cuáles son las marcas? En primer lugar, es una persona que responde al evangelio sin entenderlo. Y lamentablemente hoy en día hay mucha gente así en la iglesia. Han respondido al evangelio sin entenderlo. Por ejemplo, digamos, alguien invita a su amigo o un familiar a un culto. Y la persona va a la iglesia por amistad y de repente entra a la iglesia y ve que qué lindo es el ambiente, cómo la gente canta, hay alegría, te saludan, te abrazan y de repente la persona piensa, qué lindo es estar aquí. Y de repente vuelve una segunda vez porque le están invitando. Y a la tercera vez el predicador predica, hace una invitación y la persona quizá ya ha visto otras personas alzando la mano, saliendo adelante a orar y decide que, bueno, parece que esto es lo que hay que hacer para ser miembro de esta iglesia. Es decir, están mirando lo que pasa y han llegado a la conclusión que la iglesia es como un club social. Para entrar a un club social, normalmente hay ciertos requisitos, llenas ciertos formularios y los llenas para hacerte socio del club. El peligro es que podemos presentar el evangelio como si fuese un club. Y la forma de entrar al club es alzar la mano, salir adelante, orar con el pastor y eso te da la puerta abierta al club. Pero si la persona no ha entendido el evangelio, la pregunta es, ¿a qué está respondiendo? Y esto es una pregunta muy urgente en la iglesia hoy en día. Yo como pastor doy testimonio que hay mucha gente en la iglesia que realmente no entiende el evangelio. Ni entiende quién es Dios. Han hecho una transferencia de católico a evangélico, pero sin cambiar sus criterios. Han cambiado su comportamiento. En el sentido que ahora van a una iglesia evangélica, ahora cantan canciones evangélicas, ahora escuchan un pastor evangélico, han cambiado comportamiento, pero no han cambiado creencias y no han cambiado en su interior. Gran problema en nuestras iglesias ahora. Un segundo problema
es que muchas iglesias aceptan a estas personas sin discernimiento. Especialmente iglesias que anhelan crecer y crecer. Es como un club social que quieres que ser el club más grande en tu vecindario, en tu ciudad. Y con tal que la persona muestre cierto interés, rápidamente lo aceptas, lo bautizas y no ha habido mucho discernimiento. Mal, mal. Tercer lugar, muchas personas así terminan bautizándose, integran a la congregación. Hermanos, yo podía hablar mucho de esto, no voy a hablar porque no quiero dar la impresión que estoy criticando, pero yo he entrevistado personas y me he dado cuenta, esta persona no es un creyente. Así que no aprobé para el bautismo. Pero la persona que lo discipuló dijo, no, pastor, usted no lo conoce, yo lo conozco mejor, yo sé que es un creyente, y se bautizó. Y luego desapareció de la iglesia. Así que si no hay discernimiento, entonces hay un gran problema. Así que no se trate de bautizar a todos. Cuanto más podamos, mejor. No, no, no. Hay que evaluar muy bien. Porque si no, lo que pasa con esta gente, entre comillas, religioso, es que se bautizan y empiezan a integrar la iglesia. Y claro, al pasar los meses y los años, ya aprenden a imitar la vida evangélica. Y ahí están los domingos. Claro, llegan tarde casi siempre. Esta gente por lo general llega tarde. Y muchas veces no presta mucha atención a las prédicas tampoco. Y muchas veces sale durante las prédicas para ir al baño. Hay muchos síntomas que uno puede notar. Pero ahí están en la iglesia. Y están en las células. Aprenden a imitar la vida evangélica, pero, y aquí está el gran punto, carecen de vida espiritual. Por eso llegan tarde. Por eso no escuchan. Por eso manifiestan muchas actitudes que indican una falta total de vida espiritual. No cantan, por ejemplo. No cantan durante las alabanzas. Están ahí mirando, viendo los demás. ¿Por qué no cantan? Porque no tienen vida espiritual. Y estas personas constantemente demuestran una falta de entendimiento espiritual. A veces vienen con un problema pastoral y tú tratas de hablarles como cristianos y te das cuenta que no te están captando. Y tú hablas de negarte a ti mismo para servir al Señor. No entienden de qué estás hablando. Hablas de confiar en que la gracia de Dios les va a sostener. Te miran, pero no entienden lo que estás hablando. Para ellos, la vida evangélica tiene que ver con lo externo, lo comportamiento. No tiene nada interno para refrendarlo. Estas personas son personas que se desalientan rápidamente. Cualquier problema los tumba. Tienen luchas personales, se van de la iglesia por 3 o 4 semanas. Y luego vienen otra vez porque, bueno, no saben qué hacer el domingo. O alguien les visitó y los trajo otra vez. Y tienen otro problema espiritual o una lucha en su vida personal y desaparecen un mes de la iglesia. Y estas personas nunca parecen superar sus problemas. A veces tienen 10 años en la iglesia y 10 años después tienen los mismos problemas y las mismas luchas en su trabajo, en su matrimonio, etcétera, etcétera. Y no hay evidencia de cambios en su vida. Entran a la iglesia y 10 años después, el mismo carácter, las mismas reacciones, ningún desarrollo, ningún crecimiento interno. Ya se saben las canciones y pueden usar cierto vocabulario, pero en su vida personal no hay evidencia de cambio. Este es un evangélico religioso. ¿Cómo es un verdadero evangélico? En primer lugar, la marca de un verdadero evangélico es que ha recibido el poder de una nueva vida
Como dice el apóstol Pablo en Colosenses, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Empieza con algo adentro. No tiene nada que ver con lo externo. Es recibir una potencia interna. Es como tomar un control remoto de la tele. Y en ese control remoto hay baterías que no funcionan. Y puedes machucar el botón lo que quieras, ese control remoto no funciona. Y le pones una pila nueva. Y ese control remoto ahora funciona muy bien. Porque algo adentro ha pasado. Un poder está activando los circuitos. Y esa máquina aparentemente inerta empieza a trabajar porque ha recibido una fuente de poder interna. Este es el verdadero creyente. Tiene la vida de Cristo. ¿Se imaginan eso? ¿Pueden pensar un momento el impacto en la vida de alguien de recibir el poder de Dios en su interior? Increíble cambio. ¿Qué cambios? Lo primero que vamos a notar con un verdadero evangélico, una persona que ha tenido una verdadera conversión, esa persona ama al Señor. Y cuando empiezas a hablar del Señor, vas a ver que la persona se alegra y te habla y te cuenta de lo que el Señor le ha dicho y lo que el Señor le ha hecho sentir y tiene un profundo amor por el Señor. Y obviamente, si amas al Señor, amarás la Biblia y vas a querer leer la Biblia y estudiar la Biblia. Y vas a ver que esa persona viene cada domingo con preguntas de la Biblia que indica, él está leyendo la Biblia y quiere saber la Biblia. Wow, algo ha cambiado. Y el Espíritu Santo le concede entendimiento espiritual. Y vas notando, si lo tienes en una clase de verdades básicas, al pasar las semanas vas notando que esta persona está entendiendo. Al principio, poco a poco. Y al pasar las semanas, tú le miras a los ojos y te das cuenta, está entendiendo ahora. Antes no entendía, ahora entiende. Y las respuestas que te da indica que está entendiendo. El Espíritu Santo le da entendimiento espiritual. Y después de 6 meses o un año, esa persona ahora está hablando tan diferente de que cuando vino. Y se da cuenta, él mismo, ella misma dice, ¿cómo podía haber creído lo que creía antes? Y ahora creo esto y todo es diferente. Y la persona crece espiritualmente. Esta persona siente cambios profundos y te va a contar su testimonio. Te va a decir, esto está pasando y esto está pasando y Dios está tratando con él y la Biblia le está hablando y tiene vida. Te das cuenta conversando con la persona. Esta persona tiene vida. Y también testifica de Cristo. Una persona que conoce al Señor quiere hablar de él. Quiere hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. No habla mucho de la iglesia. Habla mucho de su vida espiritual con Cristo. Y testifica del Señor. Estas son algunas señales de ser un verdadero evangélico. Ahora hay que preguntarnos, honestamente, en nuestras congregaciones, ¿son todos así? ¿O solo algunos? Y lo más difícil quizá es cada uno esta noche tiene que preguntarse, ¿soy yo así? ¿Estos puntos aquí me describen a la perfección? ¿O será que casi nada de esto es cierto? Bueno, hay que ser honestos, ¿ok? Porque es demasiado importante la gran diferencia entre un evangélico religioso y un verdadero hijo de Dios. Todo tiene que ver con vida espiritual. Bien, vamos a dejarlo ahí para ver si hay preguntas que quieren hacer.
A ver, Ok. Jonathan, si hay preguntas. Sí, hay una. Irma Núñez Leiva. ¿Cómo tener discernimiento con las personas que asisten a la iglesia, probablemente no cristianos, sin juzgarles? Ya. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice, el Espíritu da testimonio a nuestros espíritus que somos hijos de Dios. ¿Ok? Así que el creyente, verdadero creyente, tiene el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que se encarga de decirte a ti como cristiano, eres un verdadero hijo de Dios. Él da testimonio. Ahora, ese Espíritu que te da a ti testimonio de que eres un creyente. Cuando tú empiezas a hablar con otro, el Espíritu Santo te va a dar la convicción que la persona con quien estás hablando tiene el Espíritu Santo también. Hay un clic, hay una conexión con la persona. O vas a sentir al conversar con la persona cierta frialdad de la otra persona, hay una barrera, como quieren conversar, pero no es fluido la conversación y algo en ti se siente triste. Muchas veces es porque no estás discerniendo la presencia del Espíritu Santo en la otra persona. Es como cuando Juan el Bautista, ¿se acuerdan esa historia en Lucas, el capítulo 1? Cuando María va a visitar a Elizabeth, Elizabeth está cargando en su vientre Juan el Bautista. María está llevando al Señor Jesús en su vientre. Y Juan el Bautista salta de alegría al percibir la presencia de Cristo, el vientre de María. Ese es un cuadro de lo que un creyente espiritual va a discernir en otros creyentes. Así que no se trata de juzgar, no es que tú vas a ponerte yo soy mejor que tú y tú no sabes esto y yo soy, no. Eso es juzgar. Discernir es escuchar al Espíritu Santo hablando a tu corazón, dándote discernimiento. ¿Ok? Muy diferente a juzgar. Ok. Elizabeth Lárico. Buenas noches, pastor. Para ser bautizado no es suficiente quererse. Allá. Para ser bautizado no es suficiente querer, solo decisión bautizar. No, no es suficiente querer bautizarse. ¿Ya? Que una persona quiera bautizarse, la pregunta es ¿por qué quiere? Hay buenas razones y hay malas razones. Entonces, el pastor que va a entrevistar tiene que discernir cuál es la razón. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, una madre quería bautizar a sus dos hijas y estaba presionándome y quería estas clases y las hijas venían a las clases y las hijas no prestaban atención, no mostraban nada de interés. Pero la mamá estaba ahí que dale y presionando, pastor, ¿cuándo es el bautismo? Quiero que se bauticen mis hijas. Y un día yo le dije, hermana, ¿y por qué tanta urgencia? Y en un momento creo de descuido de ella. Dijo, pastores que van a viajar a Estados Unidos, yo quiero que viajen bien bautizadas. Bueno, no se bautizaron. No se bautizaron. La mamá pensaba que el bautismo era una suerte de seguro de vida. O sea, la gente puede tener muchas ideas totalmente equivocadas de lo que es el bautismo. Así que la iglesia y el pastor en particular solo debe bautizar. Debe ser su meta. Solo bautizar a aquellas personas en quien el Espíritu Santo ha confirmado al pastor, este es un verdadero creyente y lo voy a bautizar. Porque si vamos a permitir a cualquier persona bautizarse porque quiere bautizarse, esa persona podría pasar muchos años pensando que es creyente. Y si muere pensando que es creyente y no es creyente, ¿te imaginas cómo te va a mirar el día del juicio final cuando Dios le envía al infierno? Y tú como pastor lo habías bautizado solo porque tú querías tener más gente en la iglesia.
Qué terrible. Qué terrible. Tenemos que ayudar a las personas a definirse espiritualmente. Y si no sentimos que la persona es verdadero creyente, tenemos que pedir a Dios que nos ayude a comunicar eso. O a lo menos a decir, hermano, hermana, yo como pastor no siento que está listo para bautizarse. Hay ciertas cosas que yo siento no está captando bien todavía. Y yo sería irresponsable como pastor permitirle bautizar. Hay personas que cuando tú dices eso, se molestan y se van de la iglesia, confirmando que no fueron verdaderos creyentes. Si la persona queda, a veces, cuando yo he hablado así, varias veces la persona me dice, sí, pastor, tiene razón, hay cosas yo necesito arreglar primero, ¿ya? Y le ayudamos. Pero permitirlos bautizarse así nomás es una falta de responsabilidad, creo, pastoral. Ok. Gianni Caro. Pastor Alex, buenas noches. Quería saber si una persona que no se ha bautizado pero asiste a la iglesia, ¿podrá evangelizar y puede dar testimonio? Ya, porque el hecho que alguien no haya sido bautizado no significa que no sea un creyente. Obviamente la experiencia de la conversión viene antes del bautismo. Así que la persona puede estar ya naturalmente evangelizando, compartiendo el testimonio, porque el Espíritu en él o en ella le lleva a hacerlo. También, lamentablemente, hay personas que aunque no se bautizan y uno piensa que no conocen al Señor, pero tratan de evangelizar. Pero uno se da cuenta que lo que están diciendo es simplemente hablando de algo intelectual. Están hablando de temas espirituales y uno piensa que es evangelizar, pero si la persona no conoce al Señor, no realmente no está evangelizando. ¿Y qué testimonio va a dar? Entonces, la pregunta es compleja porque en algunos casos, si es que realmente conoce al Señor, va a estar evangelizando y puede dar testimonio antes de bautizarse. Pero también hay personas que no se bautizan por X motivo y no son creyentes, pero piensan que lo son y andan testificando y andan diciendo, bueno, yo empecé a ser evangélico hace tantos años y me gusta la iglesia evangélica y aparentemente dan testimonio. Pero si uno escucha bien, uno nota, hay una carencia en su testimonio. Y yo les confieso que lo que yo más busco escuchar en un testimonio es la persona confesando su pecado, diciendo yo vivía en el pecado y hacía cosas malas contra Dios. Y un día Dios me habló y me confrontó y ahora me ha perdonado mis pecados. Eso para mí es una gran señal de que realmente entiende el Evangelio y se ha convertido cuando habla de sus propios pecados. Okay. Marco Vilches Carrillo. Pastor, ¿es un síntoma de religiosidad el que una persona cambie de congregación por diversas razones? Otra pregunta. ¿En qué casos un crecimiento acelerado de una congregación podría ser considerado un avivamiento o un crecimiento religioso en número? ¿Cuál es la responsabilidad de los pastores? A ver, ¿cuáles son las... hay varias partes de la pregunta, ¿no es cierto? La primera pregunta es un síntoma de religiosidad, la persona cambia de congregación. Bueno, puede ser un síntoma de religiosidad o inmadurez espiritual, ¿ok? También depende de cuántas veces cambia de iglesia y por qué cambia de iglesia. Así que son varios factores y aquí es donde tenemos que evitar la trampa de juzgar. ¿Ok? Sería juzgar a una persona que sin más, el hecho que ha cambiado 3 veces ya es religioso. No, eso es juzgar. Tienes que saber la razón. De repente se mudó de casa y ahora vive más cerca de la otra iglesia. Eso está muy bien. Podría ser que la otra iglesia
había un gran pecado y el pastor rehusó hacer algo. Y la persona dijo, aquí no voy a aprender, y se mudó. Ya, podía ser razonable. Como también podría ser que la persona se peleó con alguien en una iglesia y se cambió de iglesia. Se peleó con alguien en la segunda iglesia y se cambió de iglesia y llegó a tu iglesia. Bueno, ya, ahí sí es religiosidad. Pero no seamos apresurados a juzgar. Hay que evaluar. ¿Ok? Un crecimiento acelerado de una congregación podía ser un avivamiento o un crecimiento religioso en número. Ya, hay de las dos cosas. En Hechos capítulo 2, la iglesia creció aceleradamente y era real. Y era un avivamiento espiritual. Pero en otros casos, por ejemplo, la iglesia católica llega aquí al Perú y de la noche a la mañana todos los peruanos convertidos católicos. Religiosidad. Así que una vez más, tenemos que evitar ser simplistas. No miremos a los síntomas, miremos a las causas. ¿Qué está causando el crecimiento? Para saber si es Dios o si hay otro factor. ¿Ok? Y lo que los pastores deben asegurarse es que cualquier crecimiento numérico es un crecimiento basado en la predicación de la palabra, en el poder del Espíritu Santo. Repito, el pastor es responsable por asegurar que cualquier crecimiento numérico se basa sobre la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo, no estrategias. Mucho cuidado con que la iglesia crece porque has leído un libro que te da una estrategia, aplicas la estrategia, tremendo crecimiento. Gran problema en la iglesia, gran problema en la iglesia. La iglesia no crece por estrategias. La iglesia crece por la palabra predicada con el poder del Espíritu Santo. Esa es la responsabilidad del pastor. ¿Ok? Ok, una pregunta de María Lorquea. Pastor, ¿es posible que un creyente sea un líder varios años y que los pastores vean en él las características de un creyente que creció y cambió sus actitudes y ven un cambio real en su espíritu? Pero luego de unos años se deprima y deje de leer su Biblia y a las justas asista a los cultos a escuchar sin servir en algún ministerio o de repente también lleve cursos, pero no tenga ya una relación íntima con Dios por un tiempo. Es posible que no sea un verdadero creyente o es que la depresión o problemas así puede llevar varios años en ese creyente hasta que despierte y vuelva a tener comunión con Dios. Ya, ahí vemos el problema de casos particulares que a veces es muy difícil saber la diferencia. El ser humano tiene una forma normal de vivir en la cual te enfermas, la enfermedad lleva unos días o semanas, te sanas y estás bien otra vez. Hay personas que se enferman y nunca recuperan. Y a veces nunca recuperan porque el problema no es una enfermedad física, es una enfermedad psicosomática. Y esa persona va a un médico y a otro médico y toma esta medicina y toma la otra medicina y nunca mejora, porque no hay un problema físico, es un problema psicológico. Ahora, si eso pasa a nivel del cuerpo humano, esa complejidad, tal que el pobre médico no sabe cómo esta persona ha visto 5 médicos, diferentes medicamentos, nada le funciona. Algo así puede pasar también en la vida cristiana. Y puede ser que es una persona que aparentó ser un cristiano tan bien que convenció al pastor, tipo Judas Iscariote, que parecía un muy buen cristiano. Y al final salió a la luz por los síntomas y por lo que él hizo, que nunca conoció al Señor. Pero también puede haber un Pedro,
que también comete un grave error, traiciona al Señor y se deprime, pero luego es restaurado espiritualmente. Así que a la larga, una de las formas de saber es si la persona vuelve al Señor o no. Si nunca vuelve al Señor, habría que concluir, nunca conoció al Señor. Pero como no sabemos, hay que seguir orando, conversando con la persona, pero también hay que entender que para algunos creyentes, los problemas emocionales en su vida tienen un impacto grande en su vida espiritual. Y puede haber un verdadero creyente, pero que ha tenido un problema emocional muy grande y que pueden pasar años y la persona no recupera, porque es un problema psicológico, no un problema espiritual. Así que el pastor ahí tiene que hilvanar muy fino y tiene que tener bastante discernimiento. Y a veces tiene que reconocer, no sé. No sé si es un creyente o no, porque los síntomas son tan confusos aquí. Ok, Elizabeth Lárico. Pastor, ¿podemos considerar religioso a alguien que peca, pide perdón, reincidiendo muchas veces? ¿Dios perdona a alguien que reincide en su pecado y pide perdón? Gracias. Bueno, el Señor le indicó a Pedro que había que perdonar 70 veces 7. Obviamente, él estaría hablando de una persona que peca y realmente se arrepiente. Así que Dios perdonaría a cualquier persona que realmente se arrepiente. Pero también si una persona reincide y reincide y reincide, habría que examinar bien su corazón para ver si lo que siente es arrepentimiento o si lo que siente es remordimiento. Ahora tenemos que saber cuáles son las diferencias. Un verdadero arrepentimiento, la persona es consciente que Dios está triste y el creyente se siente mal porque ha entristecido a Dios. Un remordimiento es la persona se siente mal por lo que ha hecho, su conciencia le fastidia y tiene miedo que Dios le va a castigar, así que pide perdón y luego pide perdón y luego pide perdón, pero en su corazón nunca manifiesta tristeza espiritual. ¿Ok? Eso sería una persona religiosa, más no una persona realmente espiritual. Ok, estas son todas las preguntas que hay, a no ser que alguien desea activar su micrófono y preguntar. Ok, ¿alguna última pregunta? ¿Alguien quiere hacer en vivo? Acaba de llegar uno de Ruth. Pastor, buenas noches. ¿Qué sucede cuando en las iglesias no hay un crecimiento de miembros y cada vez es menos? ¿Podría ser por pecados que existen o por qué razones? Ya puede ser que hay pecados, especialmente en liderazgo, porque si hay pecados en liderazgo, el Espíritu Santo está entristecido y la iglesia no va a crecer. En segundo lugar, hay iglesias que no crecen porque no hay una buena predicación. Si no hay una buena predicación que sea bíblica y llena del poder del Espíritu Santo, las personas no se van a alimentar espiritualmente. Si no se alimentan espiritualmente, no hay crecimiento, no hay vigor espiritual y esas personas no van a compartir el evangelio y no va a haber crecimiento. Así que eso puede ser otro factor, ¿ya? Un problema en el púlpito, una falta de poder espiritual en la predicación de la palabra. Otro factor podría ser que el pastor nunca motiva a los miembros a testificar. Y la iglesia se centra en una linda comunión, comunidad entre sí mismos, y ya no les interesa el mundo de afuera. Y a veces se vuelven muy juiciosos, que todo el mundo son sinvergüenzas, pecadores, y aquí nomás somos santitos.
Una iglesia con esa actitud nunca va a crecer, nunca va a atraer a personas, porque la gente va a llegar, va a ver a gente apática, que le mira como bicho raro, que no le saluda, no se acerca y no van a volver otra vez. Así que para que una iglesia crezca, tiene que haber santidad, tiene que haber poder espiritual y tiene que haber calor espiritual de la membresía. Si hay esas tres cosas, santidad, poder espiritual y el calor de la membresía para con gente de afuera, esa iglesia va a crecer. En América Latina, esa iglesia va a crecer. Ok, esas son todas las preguntas que... Muy bien. Bueno, muchas gracias, hermanos, por su participación esta noche. Son las 25 para las 10, así que buen tiempo para terminar. Les deseo un buen descanso esta noche y que durante la semana disfruten el servicio al Señor, su vida espiritual, y estemos orando por nuestras iglesias, que Dios nos bendiga con un verdadero poder espiritual de lo alto. ¿Ok? Vamos a terminar orando esta noche. Voy a pedir a Matthew Reimer. Matthew, ¿puedes escucharme? Sí, pastor. Y guíenos en oración para terminar, por favor, Matthew. ¿Qué pasó? Gracias, Señor, te damos en este tiempo por tus bendiciones espirituales y por la palabra de Pastor Donelli, Señor. Y, Señor, queremos pedirte tu sabiduría siempre y que nos acompañes en el resto de la semana y que todo lo que hemos aprendido, Señor, podamos aplicarlo en nuestras vidas. Gracias te damos, oramos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Estamos despedidos, así que sea hasta la semana que viene. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias. Dios le bendiga, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, pastor. Gracias, pastor Alex. Bendiciones, Gracias, María hermano. Alejandra. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Bendiciones, Gracias, Gaby. hermano. Ok, Dios te bendiga. Gracias. Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias, pastor. Gracias. Muchas bendiciones. Buenas noches con todos. Que tengan un buen descanso esta noche. Bendiciones. Gracias, pastor. Pastor. Apagar la grabación.